Muy buenas noches, bendiciones para todos. Placer en reencontrarnos nuevamente por aquí en nuestro canal de YouTube, el canal de nuestra comunidad cristiana Amor de Cristo. Una verdadera alegría poder contar con ustedes nuevamente en esta sesión de discipulado, el cual hemos titulado Entrenamiento para nuestra nueva naturaleza, para esa naturaleza que nos fue dada cuando pusimos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos fue dado. Así que bueno, bienvenidos a todos y todas, muy buenas noches. Saludos para los que nos sintonizan desde Venezuela, los que están fuera de Venezuela también. Un fuerte abrazo para todos. La invitación de siempre es a suscribirse y a darle like a este video. El primer video que subimos, el de la semana pasada, de verdad tuvo mucha aceptación, tremenda bendición. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas ahora mismo y veas ese video antes de ver este, porque el que vamos a ver hoy, vamos a tratar la introducción de este entrenamiento y vamos a ver hoy un poco acerca de la revelación de la persona de Yeshua, las cosas que el Espíritu nos ha ido dando a nosotros, y bueno, queremos transmitirlas a ustedes, perdón, y que sea de mucha bendición para todos los que nos sintonizan en el día de hoy. Pero te repito, si no has visto ese video de la clase anterior, pues te insto a que vayas y lo veas y luego te pases por aquí para que puedas apreciar la continuación de este entrenamiento maravilloso. Hay que estar pendientes también porque vamos dentro de poco a estar enviando también las clases por escrito, y bueno, no va a haber ninguna excusa para disfrutar de este entrenamiento y que podamos ser la expresión de Cristo aquí en la tierra. Así que bendiciones para todos, muy buenas noches, vamos al grano, ¿ok? Vamos con la introducción entonces de este entrenamiento. La introducción la hemos titulado La revelación de Yeshua, para explicar un poco cuál es la importancia del sacrificio de la obra del Hijo, y cómo todas estas cosas acontecieron en la eternidad pasada de Dios, cosas que ya la salvación es un hecho consumado en la eternidad y nosotros somos ahora los instrumentos del Padre para revelar ese misterio que en otros tiempos había estado escondido, pero que ahora el Espíritu lo ha dado a conocer a sus apóstoles y profetas. Entonces es muy importante también que, por supuesto, siempre estés allí anotando, estés pausando el video, estés recibiendo lo que el Señor quiere darte, pero más que estar anotando y más que estar allí al pendiente con la hoja y el lápiz, es importante que prestes atención, que inclines tu oído para oír y que recibas lo que el Espíritu quiere darte, porque no estamos aprendiendo Biblia, esto no es una enseñanza bíblica, esto es una impartición de vida, una impartición de espíritu a espíritu, y debes estar atento entonces para capturar todo lo que el Padre tiene para ti. Así que bueno, le pido al Eterno que abra tus oídos espirituales, incline tu corazón hacia lo que Él quiere darte, lo que quiere revelarte. Y bueno, vamos a hablar en el día de hoy entonces de esta revelación de la persona de Yeshua en 3 puntos. Así que atentos y vamos a ello. Es muy importante cuando hablamos de la revelación de la persona de Yeshua entender que el apóstol Pablo habla de esto como un misterio. ¿Por qué era un misterio? Porque, bueno, por supuesto en el Antiguo Testamento nadie puede imaginarse que el Padre tenía un hijo. Si Dios es espíritu, ¿cómo es posible que un Dios que es espíritu tenga un hijo de carne y hueso? Por lo tanto, nadie puede imaginarse que el Padre tenía un hijo. Entonces, todo esto es un misterio que había permanecido oculto hasta que llegase el cumplimiento del tiempo en que Yeshua tendría que venir a la tierra, nacer de una mujer y tomar forma de carne, tal cual como uno de nosotros, pero sin pecado. Entonces todas estas cosas eran un misterio. Pero lo primero que debemos entender aquí, y es el punto número 1, es que Yeshua, antes que apareciera la iniquidad y el pecado, ya había sido sacrificado. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, el Padre tenía un plan para, para reubicar o para reunir a través de su Hijo una familia
que seamos hijos como el Hijo. Te tengo unas citas importantes en este sentido. Tienes Efesios 1:4, tienes Primera de Pedro 1:20, tienes también Hebreos 4:3 y Apocalipsis 13:8. Sobre todo Apocalipsis 13:8, donde dice que el Cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, este primer punto es importante porque a veces nosotros relacionamos la muerte del Mesías en el madero como una respuesta del Padre al pecado, a la iniquidad de Adán y de Eva. Pero el Padre realmente no está reaccionando al pecado. Bueno, Adán y Eva cayeron allí en pecado, en iniquidad. Entonces, bueno, hijo, tienes que ir tú a morir por ellos. No hay de otra. Pero realmente nada había sido hecho. Perdón, nada había sido creado y ya el Mesías había ido ya había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Nada había sido hecho y ya el Padre había enviado a su Hijo al madero. Ya el Mesías había muerto en la cruz. Apocalipsis 13:8, Efesios 1:4, Primera de Pedro 1:20. Todas las citas que te di corroboran que el Padre tiene un plan desde el principio, y ese plan no lo altera la iniquidad, no lo altera el pecado, no lo altera la rebelión, no lo altera Satanás. Nada ni nadie puede alterar el propósito que el Padre tiene desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es ese propósito? Tener una familia, que todos seamos uno en el Hijo, tener muchos hijos como su Hijo, todos reunidos en Cristo. La palabra también enseña que todo fue hecho por Él, para Él y por medio de Él. Y nada de lo que ha sido hecho fuera sido hecho sin su intervención. Entonces, nosotros fuimos creados para Él. Nosotros fuimos creados con la intención de que seamos todos una gran familia en el Padre. Entonces, el Hijo, desde antes de la fundación del mundo, muere en el madero, y el Padre nos deposita a todos nosotros, a toda la humanidad, dentro de su Hijo. Esto es muy importante verlo porque desmitifica el hecho de que Dios envía a su Hijo al madero como una respuesta al pecado, y no es la verdad, porque a Dios nada lo puede tomar por sorpresa. Absolutamente nada toma a Dios por sorpresa. Todo lo que Él ha querido lo ha hecho, y cuando Él decide una cosa no hay nadie que se lo ponga. Así que es muy importante este punto número 1, para que entendamos que el pecado no existía, la iniquidad no existía, la rebelión no existía, Adán y Eva no existían, incluso Lucero, que luego se transforma en Satanás, no existía, y ya el Mesías había muerto en la cruz. Entonces es importante que nosotros entendamos que todo esto es parte de un macro propósito de Dios, en donde Él anhela tener una familia en su Hijo, y que todos seamos hijos como lo es su Hijo. Al verlo de esta forma, podemos también darnos cuenta de que no hay nada que pueda interferir en esos planes del Señor. Los planes del Padre siguen intactos, y ahora dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, dentro de Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Padre lo que nos está diciendo es que su voluntad, desde antes de la fundación del mundo, desde que antes que colocara al hombre en la tierra, antes que el hombre apareciera en escena, ya Él nos había depositado en Cristo, el cual es la gloria del Padre. Entonces, tener este primer punto claro es importantísimo, porque ya el Mesías, desde antes de la fundación del mundo, había muerto, había sido sacrificado por toda la humanidad. Yo te recomiendo encarecidamente que todos estos versículos que nosotros te vamos dando, tú puedas luego corroborarlo en las Escrituras. Las vuelvo a repetir: Efesios 1:4, Primera de Pedro 1:20, Hebreos 4:3, Apocalipsis 13:8. Todos esos textos te dicen claramente que el Mesías fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, quiere decir que la relación que hay entre el sacrificio
del Mesías y nosotros, no es tanto por el pecado, que también, por supuesto, para rescatar a una humanidad caída, obviamente. Pero el plan de Dios desde un principio es que nosotros fuésemos uno en su Hijo y que Él pudiese tener hijos como el Hijo. Y eso nos lleva al punto número 2. Punto número 2, muy importante. Cuando Adán y Eva caen en iniquidad, el espíritu del hombre queda desconectado. Entonces el Padre, antes de revelar a su Hijo, recuerden que esto era un misterio, tenía que comunicarse con el hombre a través de figuras y sombras. Los reyes, profetas, sacerdotes, el tabernáculo, los sacrificios, etc. Puedes anotar como respaldo bíblico Hebreos 8:5. Puedes anotar también por allí Hebreos 10:1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Adán y Eva están en el huerto, podían oír la voz de Dios, la voz del Padre a plena luz del día, podían comunicarse fluidamente con Él de espíritu a espíritu, no había ningún tipo de interrupción, podían hablar cara a cara con Él, pero cuando ellos caen en iniquidad y luego esa iniquidad da a luz el pecado, recuerden que hay una diferencia entre iniquidad y pecado. Iniquidad es como la mata de mango y pecado es como el mango, es decir, la raíz del pecado es la iniquidad. Y esa iniquidad pues dio a luz el pecado. Cuando esto ocurre, el Padre ya les había dicho que ciertamente el día que comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirían. Y aunque ellos siguieron existiendo, sí ocurrió una muerte. Muerte en la Biblia es separación. Siempre que leas en la Escritura la palabra muerte, muerte nos habla de separación. Y el hombre quedó separado, quedó desconectado de la voz de Dios, quedó desconectado del Espíritu y empezó a depender ahora del alma, de sus 5 sentidos. Entonces para el hombre lo real, lo verdadero, es lo que ve con sus ojos naturales, es lo que oye con sus oídos naturales, es lo que puede probar con su boca, es lo que puede oler, percibir con su nariz, es lo que puede tocar. Para él esa es ahora la realidad y quedó completamente desconectado de lo espiritual. Por supuesto, el Padre, con el gran amor que nos amó, no iba a dejar al hombre solo en su digamos ahora desgracia, en su estado caído. Entonces empezó a proveer símbolos, figuras que apuntaban al Mesías, que dirigían nuestra mirada. Lo que él quería con todo esto es que dirigiéramos con esos símbolos, con esas figuras, nuestra mirada a aquel que un día vendría a restaurar por completo nuestra relación con Dios. Figuras de Cristo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hay muchísimas. El arca de Noé es una figura de Cristo. Moisés es tipo de Cristo. Josué es tipo de Cristo. La zarza ardiente es una figura de Cristo. Y tenemos un montón de símbolos y de figuras en el Antiguo Testamento que el Padre usaba para poder comunicarse con el hombre, ya que no podía comunicarse con él de espíritu a espíritu porque la iniquidad había roto esa relación, había causado separación. Entonces el Padre, por supuesto, para tener una herramienta para todavía poder comunicarse con el hombre, proveyó todas estas figuras. El problema es que habiendo venido ya el Mesías, habiendo muerto y resucitado, ya estas figuras no son necesarias. No son necesarias porque ya tenemos la sustancia misma de todas las cosas, Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. El problema con las figuras, con los símbolos, es cuando seguimos atados a estas figuras, a estos símbolos, teniendo ya un mejor pacto basado en mejores y en mayores promesas, como lo dice la epístola a los Hebreos. Entonces el hombre queda desconectado. Y el Padre proveyó todas estas figuras, los reyes, los sacerdotes, el tabernáculo. Todas estas cosas eran figuras para el Padre seguir comunicándose con el hombre que estaba ahora en un estado caído.
El hombre ahora dependía del alma, que es la sede de las emociones, de los sentimientos y la voluntad. Ahora el hombre depende de lo que siente, de lo que oye, de lo que toca. Para él lo real es eso. Sin embargo, el hombre espiritual, sabemos que los sentidos del hombre espiritual es lo que ve y lo que escucha. Cuando uno ve y oye, se genera algo más que es el entendimiento. Pero esto es posible solamente en el hombre espiritual. El hombre natural no ve, no oye y no entiende. De hecho, para el hombre natural las cosas del espíritu son locura. Entonces, por supuesto, para Dios no dejar al hombre desasistido así a su suerte, proveyó todas estas figuras que iban apuntando al que vendría, al que vendría, al que vendría. Todas las escrituras, incluso el Nuevo Testamento, nos sirven para señalar a Cristo, nos guían hacia Cristo, pero no pueden revelarnos a Yeshua. El único que puede revelarnos a Yeshua es el Espíritu Santo. Los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, no podemos revelarnos a Yeshua, solo somos simplemente guías que te encaminamos, que te llevan, que te llevamos hacia donde está el camino, pero no somos el camino, no podemos revelar el camino. La obra del Espíritu en nosotros es precisamente revelarnos a Yeshua, la vida, obra, muerte, resurrección, todo lo concerniente al Mesías, e incluso todo lo que el Padre y el Hijo hablan. El Espíritu es el encargado de revelar estas cosas a nuestro espíritu. Pero mientras el Mesías no hubiese venido, no estuviese en la tierra, el Padre usaba todas estas figuras para comunicarse con nosotros. Incluso los profetas del Antiguo Testamento hablaban del que venía. Ahora los profetas del Nuevo Testamento, los profetas después de la cruz, hablan del que ya vino. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de lo que haría el Mesías. Ahora los profetas del Nuevo Testamento hablan de lo que ya hizo el Mesías. Entonces, la dispensación es diferente. Una cosa es la humanidad antes de la cruz y otra cosa es la humanidad después de la cruz. La cruz es la frontera que marca la dispensación de un tiempo y otro. Entonces, bueno, el Padre había provisto todas estas figuras, todos estos símbolos para seguir comunicándose con el hombre hasta el día en el que vendría la revelación del misterio, como le dice Pablo a los Efesios, este misterio que habría de ser revelado. Entonces, bueno, espero que esté siendo de mucho provecho esta lección para ti. Te invito nuevamente que te suscribas a nuestro canal. Es muy importante para nosotros que te suscribas y que actives la campanita para que cuando nosotros subamos un video, inmediatamente esto llegue a tu bandeja de entrada y puedas disfrutar allí de este video apenas lo subamos. Puedas darle, retrocederlo, adelantarlo, puedas sentarte con calma a escribir todo lo que quieras escribir, pero tienes que suscribirte, no te cuesta nada. Inicia sesión con tu correo electrónico, le das suscribir, le das a la campanita y van a estar llegándote todos los videos de nuestra comunidad cristiana Amor de Cristo. También nos ayudaría mucho que le des like a este video. ¿Para qué? Para que él pueda posicionarse y allí los motores de YouTube cada vez presenten de primero nuestros videos y podamos llegar a muchísimas más personas. Porque la idea no es solamente hablar estas cosas para que los oigan las personas de nuestra comunidad cristiana Amor de Cristo, sino que todo aquel que el Espíritu toque para acceder a este video pueda ser copartícipe de esta bendición y el Espíritu pueda hablar poderosamente a su vida. Así que punto número uno, resumiendo, punto número uno, la revelación, en cuanto a la revelación de la persona de Yeshua. Punto número uno, Yeshua, antes de que el pecado, la iniquidad, la rebelión, Adán y Eva cayesen en todas estas cosas, el Cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para cumplir con el macro propósito del Padre, tener hijos como su Hijo, una sola familia en donde todos seamos uno en Yeshua. Punto número uno. Punto número dos, la iniquidad dejó al hombre
y el pecado dejaron al hombre desconectado de Dios. Ya no se podía comunicar con Dios porque se comunicaban de espíritu a espíritu, pero cuando caen en iniquidad, la iniquidad produce el pecado y el pecado da luz la muerte, quedan separados completamente de Dios y el Padre provee algunas figuras, algunos símbolos para seguir comunicándose con ellos hasta que llegase el tiempo en el que vendría su Hijo y entráramos en otra historia, en una dispensación diferente de todas las cosas, y el Padre pudiese a través de sus apóstoles, profetas y a través de todos los santos revelar este misterio maravilloso que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ahora el punto número 3. ¿Por qué el corderito fue inmolado desde antes de la fundación del mundo? Para que seamos devueltos a la gloria, como era en un principio. La iniquidad destituyó al hombre de la gloria de Dios y la obra de la cruz fue para devolvernos a ella. Esto es muy importante. Anota por ahí algunos textos. Tenemos Romanos 8:30, 2 de Corintios 1:14, 2 de Corintios 3:9. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El punto número 3, que el corderito muere o es sacrificado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros seamos devueltos a la gloria. Cuando Adán y Eva caen en iniquidad, lo que perdieron precisamente fue eso, la gloria. Vivían antes de que el mundo fuese, el Padre resplandecía en su propia gloria. El Padre, el Hijo estaban allí en su propia gloria. Colocan a Adán y Eva en el huerto y ellos estaban allí también disfrutando de todo lo que es el huerto, que más que un lugar físico, que evidentemente también lo era una atmósfera de gloria. Pero cuando el hombre peca, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos ¿de qué? De la gloria. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces toda la obra de la cruz puede resumirse en un regreso, un retorno a esa gloria. De hecho, en Juan capítulo 17, cuando el Mesías está a punto de ir al madero y de culminar su obra, él dice: Padre, devuélveme aquella gloria que yo tenía junto contigo antes que el mundo fuese. Entonces el deseo del corazón de Yeshua era que ser devuelto a la gloria que él tenía desde antes que el mundo fuese. Y por supuesto también debe ser nuestra esperanza. Por eso es que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. La única solución, la única alternativa, la única forma que tenemos de ser devueltos a la gloria es precisamente Cristo en nosotros y nosotros en Él. Como dice Juan capítulo 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es decir, el punto aquí es ser hallados en Él, como le dijo Pablo a los Efesios. El punto aquí es que nosotros permanezcamos en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros para que podamos entonces ser devueltos a esa gloria como era en un principio. El hombre, y Romanos capítulo 1 dice eso, el hombre al oír las palabras de la serpiente busca su propia gloria. Entonces, como él buscó su propia gloria, es destituido de la gloria del Padre. ¿Qué es la gloria? Por cierto, creo que lo dijimos en el video anterior y si no, bueno, lo repito. La gloria es la expresión de Dios mismo. Es todo lo que Dios es. Todos sus atributos, todas sus manifestaciones. La gloria es todo lo que Dios es. Es la expresión de sí mismo. Cuando José estaba en Egipto y mandó a llamar a su padre, le dijo a sus hermanos que trajeran a su padre para que vieran su gloria, o sea, para que vieran todo lo que tenía, en todo lo que se había transformado. Nabucodonosor también, allá en los jardines colgantes de Babilonia, estaba jactándose de todo lo que había logrado y decía: todo esto lo he formado para mi gloria, todo esto lo he hecho para mi gloria. Y la palabra del Señor dice que nosotros, la palabra establece que nosotros fuimos formados para gloria del Padre. Para gloria mía los formé y los hice, dice
Dios en el profeta, profeta Isaías. Entonces el punto es que nosotros estábamos destituidos completamente de la gloria del Padre, y el Mesías entonces con la obra en el madero nos habilitó, nos capacitó, nos abrió la puerta por gracia para que fuésemos devueltos a ella y que pudiésemos entonces volver a lo que era en un principio nosotros en él. Algo importante a destacar aquí es que cuando el hombre es destituido de la gloria de Dios, apareció un elemento muy terrible, que es la necesidad. Porque cuando estábamos en la gloria, cuando Adán y Eva estaban en la gloria, cuando Adán y Eva estaban allí en el Edén, no tenían necesidad de nada, no tenían que trabajar como tal, no tenían que, solamente tenían que cuidar del huerto y de todo lo que Dios les había dado. Tenían una relación maravillosa con el Padre, todo era perfecto, todo en la gloria era perfecto. Pero entonces ellos escogieron su propia gloria, son destituidos de la gloria del Padre, y aparece un elemento, la necesidad. Porque si en Cristo tenían todo, sin Cristo ahora pues no tienen nada. Si en Cristo estaban en luz, ahora sin Cristo están en tinieblas, en oscuridad, en ignorancia. Entonces aparece este elemento que es la necesidad. Y parte de este entrenamiento es para que nosotros aprendamos a transmitir un evangelio no en necesidad, sino en plenitud. En la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muchas veces lo que hemos enseñado y cuando estamos incluso evangelizando, lo que hemos transmitido es un evangelio de necesidad. O sea, ven para que Dios te ayude con tu esposa, ven para que Dios te ayude con tu familia, ven para que Dios te ayude con las finanzas, ven para que Dios te quite esta enfermedad, ven para que Dios, o sea, ven para que Dios mejore tu mundo actual prácticamente. Y Dios no envió a su Hijo para mejorar nuestra condición o nuestro estilo de vida. El Padre envió a su Hijo para que nosotros fuésemos a su morada, para que nosotros pudiésemos vivir en el mundo real, que no es este, sino es su reino, su gobierno. Entonces el evangelio no se puede, no se debe transmitir o no se debe expresar, proclamar, predicar, dígale como usted quiera, en necesidad, sino en plenitud, en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De hecho, el Dios que, eso sí lo decía yo en el video anterior, el Dios que provee era el Dios que se manifestaba así antes del Antiguo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento era un Dios que se manifestaba como un Dios proveedor. ¿Por qué? Porque el hombre estaba destituido de la gloria de Dios. Dios se tenía que comunicar con ellos a través de símbolos, de figuras, porque no oía, no veía, no entendía. Y entonces se manifestaba ese Dios proveedor. Pero después de la obra de Yeshua en el madero, ya Dios todo lo que tenía para proveer lo proveyó en su Hijo. Todo lo que el Padre tenía para proveer ya lo proveyó. Ya Dios no provee porque lo que Él tenía para proveer ya lo proveyó en su Hijo. Y si nosotros aprendemos, si nosotros somos entrenados y aprendemos a estar en Él, entonces también vamos a poder disfrutar de todas las riquezas en gloria que son en Cristo Jesús. Ahora, nosotros entendemos por bendición cosas materiales. Nosotros por bendición entendemos dinero para hacer el mercado, dinero para pagar esto, dinero para aquello, dinero. Para nosotros bendición es tener salud, para nosotros la bendición es todo aquello que mejore nuestra estancia en este mundo de plástico, en este mundo ficticio, en este mundo temporal y pasajero. Pero realmente la bendición es ser gobernados por Yeshua. No hay mayor bendición en la Biblia que ser gobernado por la persona de Cristo. Y si nosotros estamos siendo gobernados por Él, es decir, estamos siendo regidos por Él, estamos respondiendo en obediencia a lo que es su voluntad, pues entonces todas las demás cosas nos alcanzan. Mateo 6:33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Cuál es el reino? El reino es gobierno. ¿Y cuál es la justicia del Padre? El Mesías Yeshua. Entonces, cuando nosotros somos gobernados por el Mesías,
todas las añadiduras, todo el dinero, todo lo que nos hace falta para cumplir con nuestra asignación, con nuestra encomienda, con nuestra misión aquí, encomendada por el Padre, ya el Padre la proveyó en su Hijo. Apréndete esto, ya Dios no tiene más nada para proveer. Ya Él proveyó todo lo que tú y yo necesitamos. Y todo eso está en Él, en Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, nosotros también tenemos que ser engendrados por el Espíritu, nacer de nuevo y ser hallados también en Cristo Jesús por la fe. La fe es la llave de acceso a la gracia. Entonces es muy importante aclarar estos conceptos porque nos van a permitir ver el Nuevo Testamento con otra óptica, ver la obra de Yeshua en el madero con otra óptica, con una perspectiva que es realmente liberadora y que nos permite apreciar en toda la magnitud lo que el Padre a través de su Hijo hizo por nosotros. Entonces hablábamos en el tercer punto de lo que es la gloria, ser devueltos a la gloria. En el Antiguo Testamento tenemos muchísimas manifestaciones del Padre. El Padre se manifestaba como Jireh, proveedor, como Tsidkenu, justicia, se manifestaba como Sebaot, Dios, Jehová de los ejércitos, se manifestaba como Rafá, sanador, se manifestaba como Shaddai, todopoderoso, y tenemos una multiplicidad de manifestaciones del Padre siempre en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando viene su Hijo, cuando Yeshua viene a la tierra, ¿qué hizo el Padre? Toma todas esas cosas, todas esas manifestaciones, toda esa gloria y la coloca ¿en dónde? En su Hijo. Por eso Yeshua es la gloria del Padre, es decir, es aquel que viene a enseñarnos, a reflejarnos, a darnos todo lo que el Padre es y todo lo que el Padre tiene. Por eso debemos entender que el Padre ya proveyó todo lo que nosotros necesitamos en Yeshua el Mesías. ¿Para qué es este entrenamiento? Este entrenamiento es para que nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales aprendan a ver y a oír. Por eso está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y cómo podemos amar a Dios? Tirándole besitos, diciendo te amamos. No, eso está bien, pero la palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el hombre natural no puede guardar los mandamientos. La única manera de guardar los mandamientos es nosotros estando en Cristo, estando en el Mesías Yeshua. Entonces todas esas manifestaciones, todo lo que el Padre es, toda su gloria fue depositada en su Hijo y nosotros en Él. Qué maravilloso, qué maravilloso. Asegúrate, y yo también tengo que asegurarme, de todos los días tomar la cruz y seguirle. Porque la cruz es la única manera de ser hallados en Yeshua. Tomar la cruz y allí crucificar todas nuestras pasiones, todos nuestros deseos, todo lo que es el viejo hombre, para que ese viejo hombre quede allí en el madero y Cristo sea visto. Que nosotros menguemos para que Él sea visto y cada día podamos ser más y más una expresión de su gloria. Ahora somos santos porque estamos en el santo, somos justos porque estamos en el justo, somos bendecidos porque estamos en el que ya nos bendijo. Ya hemos sido Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda es todo, con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En las regiones celestes. Cuando nuestros ojos y nuestros oídos espirituales son entrenados para apreciar estas verdades, entonces es como cuando decíamos, ay, ¿dónde está el bolígrafo? El bolígrafo, no lo encuentro. Mira que hice el bolígrafo, lo boté y lo teníamos metido aquí en la cabeza, lo teníamos aquí en el bolsillo. Y siempre estuvo allí, la provisión siempre estuvo allí. Era que solo que yo no la estaba viendo. Pero a través de este entrenamiento vamos a aprender a ver y oír y a entender las cosas del Espíritu.
Así que bueno, ya me voy despidiendo por el día de hoy. Gracias por haber estado allí. Qué bendición. Prepárate para la próxima lección que va a ser de mucha bendición. Va a ser de mucha bendición. Vamos a hablar de que el Padre ha decidido reunir todas las cosas en su Hijo. Y vamos a hablar acerca de ese misterio que ahora ha sido revelado. Así que espero seguir contando contigo. Mira, estoy haciendo los videos corticos, al grano, sin contar mucho testimonio, sin meterme mucho por las ramas, al grano. ¿Para qué? Porque quiero seguir contando contigo. Quiero que sigas estando allí en este entrenamiento maravilloso, pero para que los videos lleguen directamente a tu bandeja de entrada, tienes que suscribirte, tienes que darle a la campanita, poner todas y también darle like a este video, que nos ayudaría muchísimo para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Así que te pido que no faltes a la próxima lección, que repases todo lo que hemos visto hoy. Los textos que te hemos dado también los revises. Creo que sí, ahorita también les di Romanos 8:30, 2 Corintios 1:14 y 2 Corintios 3:9. Tienes que repasar todos estos textos y recuerda, no estamos aprendiendo Biblia, estamos aprendiendo a Cristo. Esto no es una enseñanza bíblica, es impartición de vida. Como dijo el Mesías Yeshua, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que cuento contigo para la próxima clase. Vamos a seguir avanzando en este entrenamiento de la nueva naturaleza, este maravilloso entrenamiento. Bendecimos a Dios por eso. Y de parte de nuestra apóstol, el apóstol Mercedes Moratino, de parte de mi esposa, la pastora Mariani Ávila de Martínez, de parte de mis hijas Adasa y Abigail, y por supuesto quien les habla, su servidor, el pastor Jorge Martínez. Nos despedimos hasta una próxima ocasión, hasta la siguiente clase en donde vamos a estar hablando del misterio. Así que no te lo pierdas. Muchas bendiciones. Chao, chao. Nos vemos en la próxima clase.